Muy buenas tardes. Estamos estudiando el libro de Daniel y lo que uno comprende en este aspecto es cómo hacer un panorama. Cuando uno estudia la Biblia, generalmente Nuevo Testamento, Antiguo Testamento o toda la Biblia, se suele hacer un panorama bíblico, panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, panorama de los Evangelios. ¿Por qué? Porque es una aproximación lo que hacemos a el estudio en sí de las profecías, en este caso de Daniel. Y para hacer este panorama, permítame decirlo, este panorama de Daniel, entonces ahora vamos a compartir pantalla. A ver, acá tenemos compartir, bien, eh, y nos vamos a este archivito. Muy bien, ahí lo debe estar mirando, presentación. Bien, ahí nos encontramos. Nos encontramos con, eh, acá no lo vamos a tapar, sí, Biblia todo, sí, es muy bueno, sí, no es que le estemos haciendo propaganda, pero Biblia todo es un recurso en el cual nosotros podemos guiarnos, hacia los mapas, diccionario, comentarios, así que lo vamos a dejar ahí para que se vea. ¿Qué es lo que estamos mirando en este momento? La distancia que hay desde Jerusalén a Babilonia. ¿Y esto por qué? Porque Daniel, quien es el que escribe este libro que vamos a estudiar, entonces él es deportado. Justamente Daniel es un joven judío que en el año 600 antes de Cristo aproximadamente, entonces él es llevado cautivo hacia la tierra de Babilonia, aquí, lo que se conoce como actualmente Irak, el día de hoy. Ahí tenemos algunas referencias, unos 1500 kilómetros en ese momento. Aquellos que eran deportados viajaban a pie, por lo tanto, unos 4 meses de viaje. Unas 50.000 personas. Aquí en realidad, como lo indica bien la flecha, se está refiriendo al regreso, por eso dice unas 50.000 personas. ¿Sí? Lo importante de este mapita, más que nada, era mostrar la distancia y el tipo de terreno, por eso se hace esta media luna, que se conoce como media luna fértil. Hay que ir caminando, pero costeando el río Éufrates. Tal vez uno está acostumbrado a que de manera lineal lo podría recorrer, pero acá está el gran desierto. Por eso es que unos 1500 kilómetros separan a Daniel de su Jerusalén. Así es como avanzamos. Avanzamos. Bien. Me gustó mucho este trabajito que tuvimos que hacer en alguna oportunidad. Y brevemente acá vamos a estar recurriendo a esta línea cronológica. Vamos a describirlo un poco. Los imperios, fíjense que acá están con azul el imperio Egipto, el imperio de Egipto que está aquí con negro, ahora lo vamos a destacar. El imperio de Babilonia, ¿sí? Del 605 al 539 es el que vemos así en colorado, digámosle, así lo consideramos tanto la flecha como aquí al inicio. Y este violeta es el imperio medo-persa. En este, en este tiempo cronológico es que se desarrolla este ministerio del profeta Daniel. Vamos a describir algunos hechos que estábamos nombrando, que es una aproximación. En el centro, aquí en verde, tenemos los reyes de Judá. Recordemos que acá hubo un fin con el rey Sedequías porque ahí se completó la deportación. Hubo tres, los que vemos acá en amarillo, hubo tres deportaciones, valga ahí la redundancia, de los judíos hacia Babilonia. Son estos tres que están en amarillo: 605, 597, 586, y estos que están en verde eran los reyes que estaban en Judá. Recordemos que el reino del norte ya para este entonces ya no estaba en pie. Y libros contemporáneos, o sea, libros de la Biblia, tenemos a el profeta Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Abdías, Primer y Segundo de Reyes y el libro de Esdras. Son libros que están en este periodo que estamos contando. Por eso es que no nombramos a Nehemías, por ejemplo, porque estamos hablando de este periodo del 605 antes de Cristo aproximadamente hasta el 536, 530.
antes de Cristo siempre. Bueno, y acá, bueno, usted ahí podrá mirar los detalles de esta línea, pero vamos a marcar lo que nos compete al libro de Daniel. No está escrito en tiempo cronológico el libro de Daniel. Nosotros tenemos el capítulo 1 y capítulo 2 en el 602. Ahora vamos a ver de qué tratan estos capítulos, que es cuando Daniel es deportado. Allí quien gobierna en Babilonia es Nabucodonosor. Luego aparecen el capítulo 3 y 4 de Daniel, los cuales no se pueden fechar en un tiempo determinado, pero sí diremos que aproximadamente está entre el 592 y el 555. Aquí tenemos esas, eh, esos capítulos 3, 4, ya los vamos a describir sobre qué temas tratan. Luego podemos decir, fíjense que nos referíamos a la línea cronológica, que en tiempo aparece Daniel capítulo 7 en el 549. Estos datos los sacamos de la misma Biblia, ¿sí? Respecto a los reyes que va nombrando el profeta Daniel. Sí, después tenemos Daniel capítulo 8, y aquí notamos la caída del imperio babilónico. Por eso en Daniel 5, nosotros vamos a leer ahora que estando Belsasar como rey, entonces se ve una mano que escribe en la pared y eso da origen a el término del fin, el principio del fin, como muchas veces conocemos. Bueno, eso es lo que pasó en el 539. 538, es decir, un tiempito ahí antes, tenemos Daniel capítulo 6, capítulo 9, y lo que está ocurriendo acá es la caída del imperio babilónico. Quien toma entonces toda esa región y lo que había conquistado Babilonia, los persas, ¿sí? Cuyo rey es Ciro, y acá tenemos un tiempo. No estamos poniendo fin al reino persa, sino que estamos poniendo fin a la vida de Ciro en esta fecha. Y recordamos lo que dijimos al inicio, que estamos fechando el libro de Daniel. No estamos fechando acá los imperios, el libro de Daniel. Así es como podemos avanzar. Entonces, avanzamos uno más y empezamos con el capítulo 1. El, el capítulo 1, lo que nos está nombrando, ahí nosotros lo podemos leer. Versículo 3. El rey dijo a Aspenaz, jefe de su personal, que trajera algunos israelitas de la descendencia de los reyes y de los nobles. Entre ellos estaban estos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recordamos lo que estamos contemplando, estamos haciendo un panorama de este capítulo 1 en este momento. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que estos jóvenes, ¿sí? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que uno podría considerar, estipular que más o menos rondan entre los 16, los 20 años, los 13 años, podría alguno ubicarlo, pero ellos habían preparado su corazón para el Señor. Esto es lo que podemos destacar del capítulo 1, que este grupo de jóvenes decidió no contaminarse con lo que había en Babilonia, sino que fueron fieles al Señor. Y eso es lo que destacamos entonces para nuestros jóvenes. ¿De qué manera a ellos eh, lo podemos enseñar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de la persona, de manera que cuando lleguen a Babilonia, en este caso Babilonia lo podemos considerar como el sistema social en el cual nosotros vivimos. El sistema social, no lo vamos a describir, pero la contaminación que existe en el sistema social, o que podemos llamarlo como el mundo, bueno, cómo han de cuidarse, cómo han de cuidar su corazón. ¿Vieron cuando dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Bueno, esto es lo que hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nosotros ahora vamos a avanzar y acá tenemos el capítulo 2. En el capítulo 2 aparece el sueño de Nabucodonosor. Él tiene un sueño en el cual ve una gran estatua y esa estatua tiene en su cuerpo diferentes materiales, como tenemos la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, el muslo.
los pies, las piernas antes de los pies. Bueno, y lo que está describiendo es lo que se entiende como los diferentes imperios que siguieron al rey Nabucodonosor. Eh, Acá el imperio babilónico, que por su esplendor está representado en la cabeza de oro. Fíjense que el sueño es para que justamente por medio de la interpretación el rey Nabucodonosor lo pueda entender. Luego vienen los pechos y brazos de plata. Este es el imperio de la unión de los medos con los persas, y así vamos descendiendo con el vientre, muslo, y así como avanza o descendemos en el cuerpo de esta estatua, también avanzamos en el tiempo con el imperio griego. Hoy nosotros estamos con el diario del lunes. Lo mismo después con las piernas de hierro, el imperio romano, se caracterizó por su ejército, y acá aparecen los pies, de hierro y barro cocido, los reinos divididos. Bueno, justamente este tiempo es lo que nosotros entendemos que es algo que está por cumplirse también. ¿Sí? Por ahí, diferentes opiniones, esos 10 dedos de esa estatua, más adelante lo vamos a ver como que son 10 gobiernos, 10 reinos, que dan lugar a lo último que se va a vivir en los tiempos. ¿Mm? Ahí ya vamos a avanzar en el libro de Daniel. No vamos a tocarlo en este momento, pero también el libro de Apocalipsis se refiere a estos 10 gobiernos. Lo que no tiene esta figura, esta filimina, es la roca, la piedra esa que se desprende, ¿sí? No cortada por mano humana, pero esa roca que representa justamente a Cristo. ¿Sí? En varias ocasiones nosotros vemos que la piedra representa a nuestro Señor, y esa piedra es la que golpea a esta roca, y esta roca se empieza a deshacer. Nada queda de ella. ¿Mm? Muy bien. Esto es lo que más o menos relata el capítulo 2, que es Daniel quien le trae la revelación a Nabucodonosor. Avanzamos con el capítulo 3, ¿sí? Estamos haciendo un panorama, después cada uno de los lectores tendrá que hacer ahí la lectura minuciosa de aquello de lo que tratan estos capítulos. Daniel capítulo 3, lo que figura acá es la finalización. ¿Por qué? Porque hay una historia, y se la voy a dejar como pequeña tarea, una hermosa historia con respecto no a Daniel, sino a sus amigos. Estos amigos, como lo muestra la figura, son ayudados por el mismo Señor Jesús, por el mismo Señor Jesús. Y esta ayuda por parte de Jesús, allí en un horno de fuego, da lugar a que Nabucodonosor esté alabando justamente al Dios, al único Dios, al Altísimo. ¿Qué fue lo que exclamó Nabucodonosor? Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto, dice Nabucodonosor, que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Esta es la conclusión luego de esta historia que quedó ahí cada uno para poder leerlo. Avanzamos en el libro de Daniel, llegamos al capítulo 4, y aquí el rey Nabucodonosor tiene otro sueño. Él sueña con un árbol frondoso. Otra vez acá vamos a dejar para que aquel que esté mirando el video pueda ir, ¿sí? Y se pueda sentir entusiasmado de qué es lo que dice el capítulo 4, cuál es la historia que da lugar a esta imagen. Nabucodonosor vuelve a tener un sueño, y entonces, ya conociendo quién podía darle la interpretación, entonces lo llama a Daniel. Y Daniel, por obra, por gracia de nuestro Señor, le da la interpretación. Y le dice que no es un buen sueño, no es un buen presagio lo que va a ocurrir. Entonces, que sea dado a los enemigos lo que le va a pasar a este Nabucodonosor. Nabucodonosor termina ahí,
justamente con esta figura, esta pintura que quiso representar a el rey Nabucodonosor. Llegó a hacerse como un animal, como una de las fieras del campo. Sin embargo, Dios lo restableció. De eso es lo que cuenta este capítulo 4. Nosotros ahora avanzamos uno más y llegamos a el rey Belsasar, capítulo 5. Recordemos entonces que estamos haciendo un panorama de qué trata aproximadamente cada uno de los capítulos, como para que después uno pueda incursionar. ¿Sí? Aquí vamos a retomar con la figura anterior. Nosotros hemos hablado de Daniel capítulo 1 y capítulo 2 cuando recién, junto con sus amigos, están llegando a Babilonia. Eso ocurre en el 602. Ellos fueron deportados en el primer grupo que salió de Jerusalén para ir a Babilonia. Luego nosotros leímos Daniel capítulo 3 y capítulo 4 que estábamos nombrando recién, y esto ocurrió en un tiempo que no lo podemos determinar claramente. En realidad no importa acá mucho en sí, en qué momento histórico, sino la historia, aquello que ocurrió. Pero ahora nos saltamos, fíjense aquí, y estamos en el capítulo 5 de Daniel. En el capítulo 5 de Daniel estamos dando lugar a la caída del rey, en este caso el rey de Babilonia, el rey Belsasar. Para este entonces, ya Nabucodonosor había muerto, varios reyes fueron los que se sucedieron, se pelearon allí por estar en el trono de Babilonia. Sin embargo, quien estaba en este momento justamente no era Belsasar, ¿sí? Acá hacemos un poco de historia, sino que era su padre, Nabonido. Su padre, no estaba en Babilonia, sino que lo había dejado a Belsasar para que ocupara el trono. Por eso uno puede leer en el capítulo 5 que la promesa de Belsasar a Daniel, si le interpretaba lo que estaba escrito en la pared, era hacerlo el tercero. ¿Por qué? Porque el segundo era justamente Belsasar. Bueno, ahí estamos cronológicamente en Daniel capítulo 5, que es esto justamente. Son las palabras escritas en la pared. Hay una mano, ¿sí? Que aparece de la nada, se entiende que es la mano del Señor, y por medio de su espíritu, entonces establece la sentencia para el rey Belsasar y para todo su reino. Es hermosa la historia, ahí lo dejo para que usted lo pueda leer, tal vez ya la conozca, pero Dios emitió su juicio, dijo, ya basta, ya se terminó. Justamente la misma palabra, da el significado por medio de Daniel. Dios da lugar a conocer este misterio que era lo que estaba escrito en la pared. ¿Qué significaba? Cosa que ninguno de los magos y de aquellos consejeros pudo dar interpretación. Acá avanzamos entonces un poco más y nos vamos al capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel. Bueno, ya dejamos atrás entonces a Nabucodonosor, eh, y estamos en el tiempo de los persas. Dice el capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío, ¿sí? Al rey persa, constituir sobre el reino 120 sátrapas, ¿sí? Una palabra que significa gobernantes, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos a tres gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y entonces estaba entre uno de los tres más importantes, Daniel. Y empezó eso a levantar celos. Por lo tanto, esos celos quisieron buscar de alguna manera que Daniel fuera quitado de ese lugar de privilegio. Pero sabían que Daniel era recto en su corazón, así que si iban a encontrar algo en lo cual perjudicarle, tenía que ser respecto a su fe. En quién creía Daniel, él no iba a claudicar al respecto. Por lo tanto, idearon una treta, ahí se lo dejo para que usted lo lea, para que Daniel cayera. Y como consecuencia de ello, entonces, según la sentencia del reino persa, Edo persa en este caso, bueno, Daniel tenía que morir en el foso de los leones, y por eso viene esta figura de este lindo gatito que usted puede ver aquí. Sin embargo, cuando termina todo este relato, podemos leer otra vez, ya no de Nabucodonosor, sino que en este caso del rey Darío, lo que él hace
que salga de su interior. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Hermoso, hermoso relato. Daniel capítulo 7. Acá, otra vez, tiempo atrás, el Señor le había mostrado a Nabucodonosor cuál era lo por venir. Entonces, por eso aparece en la misma figura la estatua, ¿sí? De oro, de plata, de bronce, de hierro las piernas y la mezcla de barro con hierro los pies. Esta misma representación, pero con otros símbolos, es la que le da a Daniel por medio de un sueño. Entonces, en este sueño, todavía no llegamos al versículo 13, en este sueño Daniel ve el león, ¿sí? Ve el oso, ve el leopardo y ve una bestia que él no puede describir. Bueno, con 10 cuernos, lo que nombrábamos anteriormente. Bueno, justamente el león es lo que se interpreta que es el reino de Babilonia, el medo persa, ese oso que cuando uno hace la lectura tiene un hombro más levantado, ¿sí? De los persas sobre los medos. Este, tan ágil como un leopardo, representa el imperio griego, comandado por Alejandro Magno, y esta bestia de los 10 cuernos es la que se entiende para el tiempo del fin. Bueno, avanzamos en los versículos del capítulo de Daniel, luego de lo que comentamos recién, y Daniel tiene una visión, una hermosa visión a la cual Jesucristo adopta. Leámosla. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Este es, ni más ni menos, que nuestro Señor Jesús. Por eso nos es tan familiar cuando Jesucristo, andando aquí en la tierra, se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, haciendo alusión que Él era, es y será esta persona que se acerca al anciano de días, que es nuestro Padre Celestial. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron, su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. ¿Sí? Preciosa revelación del trono de Dios que tiene aquí Daniel. Capítulo 8 de Daniel, ¿sí? Y acá empiezan las profecías en sí. Nosotros podemos contar que hasta el capítulo 6 ¿sí? Es un poco historias respecto a lo que vivenciaron Daniel, sus amigos, pero acá empiezan las profecías a lo porvenir. Y sí, tenemos ahí nuestra referencia histórica de qué fue lo que pasó allá en el 330 antes de Cristo. Entonces aparece el macho cabrío desde el oriente y desde el occidente, es decir, la Biblia lo dice del poniente, donde se pone el sol, aparece el carnero, ¿sí? Y ahí lo que va a relatar el Daniel capítulo 8 es justamente cómo el imperio de los griegos prevalece sobre los medos persas, son los que lo terminan venciendo. Y una característica es que ese pequeño cuerno, porque ahí aparece una figura en la historia, ¿sí? Nosotros ahí podemos relatar qué fue lo que pasó una vez que falleció Alejandro Magno, ahí uno tendrá sus conocimientos, si fue envenenado, si murió de una enfermedad. Él no murió en Grecia, pero lo importante acá es que él no tuvo descendencia, sino que su gran imperio fue dividido en sus 4 generales. Esto lo podemos ver en esta profecía también. Pero de esos 4 generales hay uno que va a prevalecer, en realidad uno de los descendientes, que está representado en este cuerno, el cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, ¿sí? Un personaje siniestro de la historia que atacó con alevosía al pueblo judío, al pueblo que estaba en Jerusalén. Bueno, este Antíoco Epífanes, en el sector de los sirios, fue quien llegó a Jerusalén, ¿sí? Y cometió lo que comentará Daniel como la abominación desoladora. En realidad, cuando aparece Jesús, Jesús dice que la abominación desoladora, ¿sí? En Mateo capítulo 24, es lo que ha de suceder. Por eso se entiende
que este personaje, Antíoco Epífanes, es una representación, una figura del anticristo a aparecer en los últimos tiempos. Bueno, una historia interesante, pero la verdad que no es sencilla de interpretar. En el capítulo 9, ¿sí?, de Daniel, nosotros ahí otra vez avanzamos y podemos leer que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso es lo que encontró Daniel en las Escrituras. Y ahí hagamos un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuánto que hay en las Escrituras, es decir, en la Biblia, que nosotros desconocemos por no incursionar en ella. Así que seamos unos buenos Daniel, de manera que podamos entender los tiempos e incluso cronológicamente, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Eso fue lo que Daniel encontró y dijo: se han cumplido los 70 años que nosotros estamos acá, es necesario que volvamos, porque así lo había prometido el Señor. Y ahí comienza una hermosa oración de Daniel. Justamente versículo 3, acá lo podemos leer. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Si avanzamos en el mismo capítulo de Daniel, aparece la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor habla, el Señor da respuesta. Así que cuando Daniel habló con el Señor, hay una comunicación y Dios le trae una revelación, tal vez una de las mayores que podemos encontrar de las profecías en la Biblia en sí. ¿Y qué es lo que le da? Le dice lo que va a acontecer en 70 semanas. Ahí entendamos que en el idioma hebreo en el cual está escrito este pasaje, no se refiere a, o sea, a ver cómo lo podemos explicar, sería a que son 7. Ahora, ¿7 qué? Pueden ser 7 días, pueden ser 7 semanas, en este caso 70, perdón. Bueno, pero 70 qué? 70 años, se entiende, por eso nosotros decimos con el diario del lunes, se entiende que son semanas de años. Por eso entonces en 490 años es que Dios le marca los tiempos al pueblo de Israel, porque le dice a tu pueblo, ¿sí? Entonces bien decimos nosotros cuando podemos mirar hacia Jerusalén, hacia Medio Oriente, hacia Israel y decir, allá están las agujas del reloj mundial. Es hermoso eso para leerlo, ahí lo dejamos también. Y llegamos al final de este, como habíamos anunciado, panorama bíblico, panorama del libro de Daniel, porque podemos englobar los últimos 3 capítulos, 10, 11 y 12, en lo que ha de acontecer. Capítulo 10, acá nosotros tenemos otra vez Daniel proclamando ayuno porque él decidió: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Esto es lo que se conoce como comúnmente el ayuno de Daniel. Si uno es preciso con la palabra, en realidad Daniel no ayunó, ¿sí? Daniel se privó de ciertos alimentos, pero no es que no comió eh, como si uno entiende lo que puede ser un ayuno. Pero lo que es importante aquí, que él se apartó de ciertas cosas porque él buscaba acercarse al Señor. Entonces, eso es lo que entendemos: apartarnos de ciertas cosas para que no nublen nuestra mirada en camino hacia nuestro Dios. Otra vez, Daniel recibe respuesta de parte de Dios. Es enviado el ángel para que traiga la palabra a Daniel. Y entonces le explica incluso este ángel por qué él no había podido llegar antes. Justamente porque estos príncipes de Grecia y de Persia se habían interpuesto en sus caminos, ¿sí? Ahí hay eh, una gran enseñanza, hay mucho para incursionar. El Señor nos está enseñando varias cosas, regiones, aquí con estos príncipes que se entienden como potestades que están en esas regiones
y que habían impedido que el ángel trajera la respuesta a Daniel. Daniel capítulo 11, aquí ya nos encontramos eh, referido al imperio persa, por ahí leerlo en ese contexto. Tal vez habría que investigar un poco más en la historia del imperio persa antes de caer por mano de los griegos, porque así podríamos comprender mejor este capítulo 11. Y por último, llegamos a Daniel capítulo 12, y acá en algunas Biblias ya tienen el título refiriéndose a los últimos tiempos. Pero esto de los últimos tiempos, veamos este versículo que interesante que está, versículo 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es llamativo porque en el libro de Apocalipsis, que generalmente cuando se hace un estudio, se realizan en paralelo Daniel con Apocalipsis, eh, aquí le está diciendo sella el libro. Sin embargo, en Apocalipsis el libro es abierto, es dado a conocer. ¿Sí? ¿Por qué a Daniel se lo dice? Porque, recordemos, Daniel, aquí está en el año, ¿sí? Volvamos un tiempo atrás, ¿sí? Daniel está en sus últimos tiempos, 536 aproximadamente, allí es donde es escrito el capítulo 12. No era el momento de que sea conocido todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Por eso por eso cuán importante es cuando viene nuestro Señor Jesucristo y trae otra revelación. Por eso Pablo, ¿sí? Como nos gusta mucho decirlo, Pablo revela misterios que no eran conocidos para el momento que nosotros hemos visto aquí en Daniel. Muy bien. Bueno, esto es lo que conocemos como el panorama de Daniel, si me permite esa referencia, ese título, y esto es lo que el Señor nos ha dado para compartir. Los bendecimos en el nombre de Jesús.